Les voy a pedir, hermanos, que mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 14, verso 1 al 4, al 5 vamos a leer. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar al Señor, hermanos. Padre amado, ante ti nos encomendamos para que al iniciar este campamento, tu gracia, a través del Espíritu Santo, nos habilite tanto para escuchar como para hablar, que las palabras que digamos sean vida al corazón y tú traigas, Señor, firmeza a la fe. Manifiesta tu gracia en este momento, Señor, y llénanos de tu Espíritu en este momento, para que la gloria, la honra, sea para ti en este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo quiero iniciar, hermanos, esta palabra haciendo una síntesis de lo que se compartió en el campamento el año pasado en Rucacura. La gran mayoría de ustedes no estuvo en ese campamento y la palabra que escucharon ustedes fue la palabra del hermano Luis Fontes, y en Rucacura compartió el hermano Romeo Ornelli. El hermano Romeo el año 2012 compartió aquí un tema sobre los fundamentos para el servicio cristiano. Ese mismo año, del 2012, en el campamento Rucacura, el hermano compartió acerca de el ministerio del Espíritu Santo. En el año 2013, el hermano Luis Fontes compartió acá acerca del libro de Jueces, la historia de Sansón. Consagración y servicio fue el tema, pero allá en Rucacura el tema fue conociendo al Espíritu Santo. Por tanto, entonces, en ese tema de conociendo al Espíritu Santo era el tercer tema, es decir, un total de 15 mensajes. Los primeros 5 mensajes fueron dados aquí, los fundamentos para el servicio cristiano. Los siguientes 5 temas en el campamento 2013 fueron el ministerio del Espíritu Santo, que completaba el tema de los fundamentos para el servicio cristiano. Y el 2013, entonces, el hermano compartió acerca de conociendo al Espíritu Santo, completando así 15 mensajes acerca de este tema, de los fundamentos para el servicio cristiano. Bajo este tema, entonces, fundamentos para el servicio cristiano, dedicó 10 temas a hablar acerca del Espíritu Santo, lo que eso ya nos da a entender con mucha claridad la importancia que tiene el Espíritu Santo en cuanto al servicio que nosotros podemos darle al Señor, cuán necesario es servir en el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, depender del Espíritu, confiar en el Espíritu, de tal manera que esto es algo de primordial importancia, fundamental en la vida de todo cristiano, hermano y hermana. Una síntesis del tema del año pasado, entonces, con respecto a conociendo al Espíritu Santo, sería tocar este tema
en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, donde el hermano nos compartió acerca de 3 aspectos del Espíritu Santo. Primero, señalando que el Espíritu Santo es mencionado en el Evangelio de Juan más de 50 veces. El hecho de que en el Evangelio de Juan el Espíritu Santo se menciona 50 veces o más de 50 veces, también es un indicio de la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. ¿Y qué diremos de la cantidad de títulos que tiene el Espíritu Santo a través de toda la Biblia, que alcanza un poco más de 90 títulos? Y cada título que tiene el Espíritu Santo representa una función del Espíritu. De manera que podemos encontrar el Espíritu Santo como el Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de vida, Espíritu de consolación, Espíritu de verdad en el Evangelio de Juan, repetido una y otra vez, el Espíritu de verdad, que es traducido o más bien enfocado como el Espíritu de realidad. La palabra verdad con la palabra realidad se correlacionan muy bien y se entiende mucho mejor si conocemos al Espíritu Santo como el Espíritu que nos conduce a la realidad de Dios, a la realidad de Cristo, a la realidad de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia. Entonces, uno de los primeros aspectos en que el Espíritu Santo es presentado por Juan como el Espíritu de realidad es el Espíritu que nos habita, es el Espíritu de habitación. Ahora, cada título que tiene el Espíritu Santo en la Biblia también se correlaciona con los títulos que tiene Cristo en toda la Biblia. Cristo tiene en toda la Biblia alrededor de 700 títulos. Y por lo tanto, la principal función del Espíritu Santo es manifestar a Cristo. Una de las promesas que hizo el Señor fue que el Espíritu Santo tomaría de Él y lo haría saber a los discípulos. De tal manera que la transmisión del conocimiento de Cristo, de la vida de Cristo, del poder de Cristo, de la gracia de Cristo, de la palabra de Cristo, todo lo de Cristo nos es transmitido, nos es concedido a través del Espíritu Santo. Yo he encontrado en todos estos estudios una afirmación que se me ocurre que es pertinente. La afirmación es la siguiente: que la historia de Cristo, la vida de Cristo, la persona de Cristo, las enseñanzas de Cristo, todo lo de Cristo no sería más que historia sin el Espíritu Santo. Una linda historia, una historia bonita, una historia atractiva, una historia importante, una historia trascendente, pero no sería más que historia. Quien hace posible la realidad de Cristo en todas sus dimensiones es el bendito Espíritu Santo de Dios. De tal manera entonces que queremos ver estos aspectos del Espíritu de realidad, como lo menciona el apóstol Juan, lo menciona, lo identifica de esta manera, de una manera muy particular, el Espíritu de realidad, porque el Espíritu Santo es el que nos trae a la realidad de Cristo. Ahora, lo que leímos recién en el capítulo 14, como una palabra introductoria, tiene mucho que ver con esto de a dónde nos introduce el Espíritu Santo. Nos introduce en un lugar del cual el Señor Jesucristo habló alrededor de 5 veces en el Evangelio de Juan. Habló de un lugar donde yo me voy, dijo él, ustedes no pueden ir por ahora. Capítulo 13, verso 33, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy. Esto implícitamente está hablando de un lugar. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Eso que está queriendo decir que por el momento no pueden ir. Entonces, está el Señor Jesucristo hablando de un lugar al cual Él se dirige después de estar aquí, después de estar presente aquí, encarnado aquí. Él se dirige a un lugar, a donde yo voy,
Implícitamente está diciendo, por el momento ustedes no pueden ir, pero me van a seguir después. Amén. La pregunta de los discípulos es la siguiente: ¿a dónde vas? ¿No? Recuerde que el apóstol Pedro preguntó eso con insistencia: ¿a dónde vas? Porque donde quiera que tú vayas, nosotros queremos ir contigo. El Señor le advirtió de los peligros de seguirlo. Y el apóstol Pedro dijo: yo estoy dispuesto a ir por ti, contigo, a donde tú vayas, y si tengo que dar la vida por ir contigo a donde tú vas, yo estoy dispuesto a eso. Sabemos que después fue probado en eso y no resistió la prueba y negó al Señor Jesucristo. Ahora el Señor había dicho en el capítulo 12, esta es una de las veces que el Señor habla a dónde Él va. Capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, nuevamente está hablando de un lugar, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Lo que el Señor está diciendo es que donde quiera que Él esté, en el lugar que Él estará, tendrán que estar también necesariamente los que le siguen, los que le sirven. Ahora, los discípulos no entendían dónde iba el Señor y por eso preguntaban con tanta insistencia: ¿a dónde vas? Si Pedro hubiera sabido dónde iba el Señor, tal vez no hubiera sido tan precipitado en ofrecerse para acompañarlo. Y la prueba está que cuando llegó la hora, él lo negó. Pero sabemos que el Señor había venido para dar su vida en un lugar, y ese lugar era la cruz. Por lo tanto, donde quiera que estuviera el Señor, el primer lugar donde iba a estar el Señor iba a estar en la cruz. Y por lo tanto, los que le siguen también tendrían que estar en la cruz con Él. En realidad, esto es así porque Dios trata con la humanidad, con toda la humanidad, con la raza de Adán. Trató con toda la raza de Adán en Cristo. Por lo tanto, Cristo es como nuestro vicario, nuestro representante. De modo que todo lo que pasa con Cristo necesariamente pasa con todos nosotros. Así que si Cristo estuvo en la cruz, ahí mismo estamos nosotros. Y si Cristo fue muerto, nosotros morimos con Él. Y si Cristo fue sepultado, también estamos con Él, sepultados juntamente con Él. Y si Cristo resucitó, también nosotros resucitamos juntamente con Él. Y si Cristo ascendió a la diestra del Padre y hoy día está allí, sentado a la diestra de Dios, coronado de honra y gloria, allí estamos, todos los que le seguimos, estamos donde Cristo está. Pero para estar sentado a la diestra de Dios con Cristo, hay que estar primero en la cruz, hay que estar primero en la sepultura. Gloria al Señor por eso. El que me sigue estará donde yo estoy. Allí estará mi servidor. Entonces, el Señor habla de un lugar. Capítulo 14, el pasaje que leímos, la introducción, vuelve el Señor a tocar el tema del lugar. Y dice: yo me voy. Y si me fuere, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Porque en la casa de mi Padre hay muchos lugares, hay muchas moradas. De tal manera que yo voy a preparar lugar para ustedes. Muchas veces pensamos, como lo explicó muy bien aquí una vez el hermano Rubén, compartió sobre este tema, y nos hizo ver que el lugar del cual estaba hablando el Señor Jesucristo no era ir al cielo a preparar casas de mármol con puertas de cristal y piso de oro, sino que, y ese ha sido tema de muchos himnos. Un palacio tengo allá más lindo que el sol, decía un cántico que cantábamos hace más de 30 años atrás. Pero las moradas del cual el Señor está hablando aquí no son ese tipo de moradas. Este es un lugar, es la casa del Padre, lo que menciona nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué casa es esta? Identificamos al Señor Jesucristo mismo como la casa del Padre.
Amén. Cuando Juan nos habla de Jesús como la casa del Padre, en el primer capítulo, en el verso 12, dice: y el Verbo se hizo carne. Y sabemos que en el griego esa expresión es tabernáculo. El Verbo se hizo tabernáculo. Y Juan lo dice de una manera como conjugando la palabra tabernáculo, como si la palabra tabernáculo fuera un verbo. Entonces, al traducirlo al español sería: y el Verbo se tabernaculizó. El Verbo se transformó en un tabernáculo. Y sabemos que el tabernáculo en el desierto fue esa morada, esa tienda portátil donde Dios colocó su espíritu, su gloria, su presencia, de tal manera que el tabernáculo es símbolo de la habitación de Dios. Y sabemos que de una manera perentoria Dios permitió al pueblo de Israel colocar un lugar en la tierra llamado templo o la casa de Dios, que David tuvo el gran interés de construirla, pero no se le permitió. Ya sabemos los motivos, pero a Salomón se le permitió construir esa casa. Y sabemos también que Dios le había advertido al pueblo a través de Moisés que antes de llegar a la tierra prometida, cuando llegaran allá a la tierra prometida, ellos tendrían que estar en un lugar escogido por Dios, no en cualquier lugar. Este sería un lugar escogido por Dios, donde Dios manifestaría su nombre, donde ellos se reunirían, donde ellos buscarían a Dios, donde ellos harían oraciones y Dios respondería a esas oraciones desde ese lugar. Por eso que en el día en que Salomón inauguró el templo con esa oración tan extraordinaria, donde prometió a través del Espíritu Santo que cualquiera israelita, donde quiera que estuviera disperso por el mundo y tuviera algún motivo, alguna necesidad de que Dios le respondiera una oración, no tenía más que extender sus manos hacia el lugar donde estaba el templo y Dios oiría la oración. Solo había que extender la mano hacia ese lugar, si fuera desde África, si fuera desde América, si fuera desde cualquier lugar de la tierra. Dios comprometió su palabra que Dios oiría la oración de aquel que extendiera sus manos hacia ese lugar. ¿Por qué entonces es tan importante el lugar? Porque este lugar es símbolo de Cristo, que tomaría, mientras estuviera en este tabernáculo terrestre, que es la carne, su carne humana, Dios estaría presente en Cristo. Y es lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Dios. De tal manera entonces que la Biblia entera identifica a Cristo como el lugar donde Dios habita. Ahora, cuando Cristo estuvo frente al templo, dijo: derribad este templo y al tercer día lo vuelvo a levantar. Y los discípulos se acordaron después de la resurrección, porque cuando Jesús dijo esas palabras, los judíos se admiraron de lo que dijo y lo criticaron, porque dijeron: los romanos han tardado 46 años en restaurar este templo, y él dice que en 3 días lo vuelve a levantar. Pensaban que Jesús estaba hablando cosas incoherentes. Pero los discípulos se acordaron que al tercer día Jesús resucitó, y eso implica entonces que el templo de carne, aunque fue derribado, fue muerto en la cruz, al tercer día el cuerpo de Cristo fue levantado de entre los muertos, y por lo tanto se cumplió lo dicho por Jesús frente a ese templo simbólico, porque el verdadero templo era Cristo mismo. Y es a este templo, y es a esta morada de Dios en la que el Espíritu Santo nos va a introducir. Y esta es la promesa de Cristo,
que Él fue a preparar. ¿A dónde fue a preparar el lugar? A la cruz del Calvario, para que una vez que el Señor muriera y fuera aceptado su sacrificio y pudiera subir al cielo y presentarse con este sacrificio de expiación por el pecado y pudiera hacer esta ofrenda aceptada por Dios y este sacrificio tuviera valor como si toda la raza humana hubiera muerto en la cruz, porque fue un juicio el que el Señor enfrentó, y quien lo hiciera tenía que tener las condiciones y las características de una persona irreprensible, sin pecado, sin mancha, para que pudiera por su sacrificio y por su vida justificar a los pecadores, de tal manera que cuando el Señor subió al cielo, este sacrificio santo fue aceptado por Dios el Padre, y de tal manera entonces que se efectuó la redención, la salvación fue consumada, y el Señor pudo subir al cielo y pudo ser recibido arriba en gloria. Aleluya. Y por esa razón el Espíritu Santo pudo venir a nosotros. El Señor se había preocupado de consolar a sus discípulos, diciéndole que cuando Él se fuera, enviaría el Consolador, enviaría el Espíritu de realidad, para que estuviera con ellos y en ellos. Porque de la misma manera como el Espíritu Santo había estado en Cristo, y esto es algo maravilloso, porque la primera vez que el Espíritu Santo moró en un ser humano fue en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se manifestó muchas veces y de muchas maneras en el antiguo pacto. Desde el comienzo el Espíritu Santo tuvo sus manifestaciones, pero nunca jamás había habitado en el interior de un ser humano. Y la primera vez que el Espíritu Santo moró en el corazón, en el espíritu de un ser humano, fue en la persona del Señor Jesucristo. La presencia del Espíritu Santo en la vida de Cristo justificó a Cristo. La presencia del Espíritu Santo no encontró nunca en Cristo ningún motivo de reproche, ninguna acusación, defecto alguno. Por lo tanto, cuando Él subió al cielo, el Espíritu justificador también pudo acompañar a Cristo y pudo levantar a Cristo, porque fue por el Espíritu Eterno, otro título del Espíritu Santo, el Espíritu Eterno levantó a Cristo de entre los muertos. Amén. De tal manera entonces que esa acción del Espíritu, de haber podido levantar a Cristo de entre los muertos y acompañarlo en su ascensión al cielo, y luego venir enviado del Padre y enviado del Espíritu Santo, enviado por el Hijo también, porque el Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo. Ha venido el Espíritu Santo para morar ahora en los que siguen al Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo es presentado aquí en esta parte como el Espíritu de habitación, el Espíritu que mora, el Espíritu que está en nosotros, está con nosotros y en nosotros. Esto es algo nuevo, esto es algo que ocurre solamente a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Si Cristo hubiera tenido un solo defecto, nunca el Espíritu Santo hubiera podido venir y morar en nuestros corazones. De tal manera que damos gloria al Señor Jesucristo por el triunfo, por la victoria, por su ascensión gloriosa, por su coronación maravillosa. El Señor Jesucristo fue recibido arriba en gloria. Y por eso el Espíritu Santo pudo venir a nosotros. Cuando en el capítulo 14, verso 20, dijo el Señor: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Estas palabras tan breves, pero tan contundentes, nos hablan del lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. En aquel día vosotros conoceréis. ¿Qué día es este? Este día es el día del Pentecostés.
Es el día en que vino por primera vez el Espíritu Santo a morar en la iglesia. Vino para hacerse presente y habitar en aquellos 120 discípulos que estaban reunidos. En aquel día tan glorioso en que el Espíritu Santo de Dios, en el día de Pentecostés, fue el día de la cosecha, el día en que el Señor Jesucristo cosechó sus primeros frutos de la obra que Él había venido a hacer a este mundo. Aleluya. En aquel día vosotros conoceréis. En aquel día los discípulos recibieron un entendimiento, una comprensión, un conocimiento espiritual. Ellos supieron dónde estaba Cristo. Ellos habían preguntado con mucho interés, ¿dónde te vas? Nosotros queremos estar donde tú estás. Ellos no habían tenido todavía entendimiento dónde estaba Jesús, a dónde se había ido. Pero ahora, mediante la obra del Espíritu Santo en sus corazones, ellos estaban conociendo dónde estaba Jesús. Ellos supieron entonces que el Señor Jesucristo estaba a la diestra de Dios, que estaba en el seno del Padre. Y esta es lo que dice Juan cuando lo presenta en el capítulo 1, verso 18. Dice que a Dios nadie le vio jamás. Nadie vio a Dios jamás. Pero el unigénito Hijo, que está, ¿dónde está? ¿En qué lugar está? Que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Esas expresiones del Evangelio de Juan en el idioma griego son muy interesantes, porque es como si dijera, a Dios nadie lo interpretó jamás. Porque la palabra en griego ahí es la palabra exégeta. A Dios nadie lo exegetó jamás. Y que se traduce esa palabra exégeta como el intérprete. Entonces podríamos traducir, a Dios nadie lo interpretó jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha interpretado, Él lo ha dado a conocer. Y por eso ahora sabemos dónde está Cristo. Y por eso ahora estas palabras proféticas de Jesús, estas promesas, me voy a preparar lugar para ustedes, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, este es el lugar donde está Cristo. Allí estamos nosotros, hermanos. El Padre es la morada de Cristo y Cristo es la morada del Padre. Y ahora nosotros estamos en Cristo y también estamos en el Padre. Por eso el texto dice, capítulo 14, verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, hablando implícitamente del lugar donde Él mora. Conoceréis en aquel día dónde estoy yo, pero también conocerán algo más. Ustedes conocerán que ustedes están en mí y yo en vosotros. De tal manera que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de realidad, nos ha traído a esta realidad, a la realidad de la comunión con el Padre y con el Hijo. Esta comunión es la comunión eterna. Esta era la vida que existía desde la eternidad y que existía de una manera extraordinaria, donde nunca nadie había tenido acceso a esta comunión. Pero un día esta vida del cielo, esta vida de comunión, la comunión del Padre y del Hijo, se nos manifestó en Jesucristo. Y nosotros fuimos invitados, introducidos por el Espíritu Santo de Dios, nos introdujo a esta realidad de la comunión con el Padre y con el Hijo. Tal como dijo el hermano Luis Fontes el año pasado aquí, de esta comunión los padres capadocios, que fueron muy investigadores de las Escrituras y que se preocuparon mucho de saber qué había ocurrido, cómo era la vida de Dios en la eternidad, cuando nada había sido creado, cuando nada existía, solamente Dios. Entonces concebieron que Dios existía en un conjunto, como una familia, y que había entonces en Dios
una eterna comunión, una eterna unidad, donde existía una especie de danza, que en latín la palabra es pericoreo, ¿no? O en griego creo que es pericoreo, no sé en latín qué nombre tiene, pero esta pericoresis, que es esta danza. Podemos imaginarnos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en una ronda. No sé si se inspiró en eso Gabriela Mistral cuando inventó la canción o el poema Dame la mano y danzaremos. Pero cuando yo me imagino que nosotros hemos sido invitados a esa danza, introducidos en esa danza, tal como lo explica después el Señor en el capítulo 17, cuando está orando y le pide al Padre que estos que han venido a ser ahora de Cristo, los que tú me diste, que eran del mundo, pero que ahora tú me los diste, Padre, sean en mí como yo en ti. Esta expresión, hermanos, de haber llegado a este lugar de comunión, ahora entendemos que hay muchas moradas. Usted es una morada de Dios. Usted es una morada del Espíritu Santo. Usted es una morada del Padre. Jesús prometió, dijo, que el que lo amara, Él vendría con el Padre y haría morada en aquel que lo amara. La pregunta entonces es si nosotros estamos amando a nuestro Dios, si estamos amando al Padre y al Hijo, si estamos amando la obra que el Señor hizo por nosotros. Entonces inevitablemente se cumplirá esta promesa, la habitación del Padre y del Hijo en nosotros. ¿Y quién nos introduce en esta realidad? No es otro que el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Qué precioso es esto, hermanos. Gloria al Señor. Cuando el Señor, como dice en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, se presentó un día en el último y gran día de la fiesta, dice. Era la fiesta, esa fiesta que era de los tabernáculos. Capítulo 7. Capítulo 7, verso 2. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y el Señor se presentó en esa fiesta. Esa fiesta duraba 8 días. Y el último día era el día octavo, porque el día octavo es el día que representa la eternidad. Y en ese día se presenta el Señor. Y el verso 36, lea conmigo el capítulo 7 de Juan, el verso 36 y 37, dice: ¿qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Aquí está una de las tantas veces que Jesús habla del lugar donde Él va. Y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. ¿Qué significa esto? Y entonces el 37, verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mientras Jesús no llegara al cielo, hermanos, invicto, victorioso, el Espíritu Santo no podría venir. Pero Jesús dijo que el que creyera en Él, y lo dijo en ese día final. Podemos imaginar lo que fue ese momento. Era una fiesta donde habían miles y miles de personas. Jesús se paró seguramente frente al templo. Y en ese último día, según la costumbre de aquellos días, los sacerdotes vaciaban recipientes con agua por las escaleras del templo.
Y el Señor estaba mirando esa ceremonia de cómo escurrían las aguas por las escaleras del templo. Y esa ceremonia estaba basada en una visión de Ezequiel. Según el profeta Ezequiel, capítulo 47, nos dice Ezequiel que en ese templo del cual describe Ezequiel que nunca ha existido todavía ese templo, que tiene medidas que nunca ha habido un templo como ese, y está hablando Ezequiel proféticamente, y dice que en el interior del templo hay un altar, que en medio del templo hay un altar, y que debajo del altar brota un río de aguas vivas, de vertientes vivas, debajo del altar. Y dice que esas aguas empezaron a escurrirse por el templo y bajaban por las gradas del templo. Según Ezequiel, ese templo tiene 15 gradas. Podemos imaginar cómo por esas escaleras, 15 gradas más o menos la altura, desde un primer piso a un segundo piso, generalmente los edificios tienen 13 o 14 gradas de un piso a otro. Así que 15 gradas es más o menos la altura de un segundo piso. Y podemos imaginar cómo esas aguas escurrían en ese momento por las escaleras del templo cuando Jesús estaba ahí en el último día presenciando esa ceremonia de las aguas que escurren del templo. Esa es la vez cuando Ezequiel hablaba de que él veía en la visión gente que se sumía en ese río hasta los tobillos, otros hasta las rodillas, otros hasta la cintura y otros nadaban en ese río. Jesús, al ver esta ceremonia, se para frente a esas aguas que están siendo escurridas y grita a gran voz. No fue una palabra dicha alrededor de los que estaban presentes. Yo puedo imaginar que el Señor se puso las manos así en la boca y gritó: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Y Juan, cuando se acuerda de estas palabras, porque Juan escribió como 60 años más tarde de este acontecimiento, de estas palabras, y cuando Juan las recuerda, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántos han recibido ya este Espíritu? ¿Cuántos? Levanten la mano. Hemos recibido el Espíritu Santo. Por haber creído en Cristo, hermanos, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Gloria al Señor. Uno de los tantos títulos del Espíritu Santo es Espíritu vivificante. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Estas mismas palabras las empleó Jesús cuando habló con la mujer samaritana. Capítulo 4 de Juan. Y ese día encuentra a una mujer en Samaria junto al pozo y Jesús le dice: cualquiera que beba de estas aguas volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se da cuenta, hermanos, la riqueza con la que nosotros contamos? La riqueza espiritual que hay dentro de los creyentes, esta fuente de agua viva. Cuando esta mujer bebió de esta agua, y esta agua es Cristo, es interesante cómo a veces los títulos de Cristo, los títulos de Dios, muchos títulos de Dios los hereda el Señor Jesucristo, y muchos de los títulos de Cristo los hereda el Espíritu Santo, o los tiene también el Espíritu Santo de la misma manera, porque, por ejemplo, hay un salmo que dice: Jehová, esperanza de Israel, manantial de aguas vivas. ¿Se da cuenta cómo este título de Jehová es aplicado al Espíritu Santo? Manantial de aguas vivas. Y cómo el Señor Jesucristo también es identificado como agua viva,
De tal manera que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese sentido, tienen la misma esencia y por lo tanto el mismo título, la misma identidad se encuentra en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. De tal manera que esta agua viva que es el Espíritu Santo, ¿de qué nos nutre? ¿De qué nos, cuando estamos sedientos, cómo calma nuestra sed? Es dándonos a beber de Cristo. Amén. Porque Cristo es el agua viva que sacia la sed. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, hermanos, lo que de Cristo tenemos no es una doctrina, no es una teología, no es una cristología. Lo que tenemos de Cristo no es un mero conocimiento bíblico. Lo que tenemos de Cristo es un río de agua viva en nuestro interior que brota y que hace que nosotros estemos completamente saciados. Amén. La vida de un creyente que se caracteriza por ser la vida de una persona agradecida. Una persona agradecida es una persona feliz, es una persona dichosa, porque la esencia de la felicidad se encuentra en la gratitud. Por tanto, un cristiano amargado, que con esto no quiero decir que los cristianos no puedan tener amarguras, porque de hecho hay hartas amarguras en la vida, pero ¿quién nos puede consolar? ¿Quién nos puede transformar y cambiar la tristeza en alegría? Es el Espíritu Santo. Porque la alegría que da el Espíritu Santo no depende de las circunstancias de la vida, porque esa alegría consiste en la abundancia de las riquezas de la gloria de Dios que están en nosotros y que el Espíritu Santo cada día y a cada momento nos da de probar de esas riquezas espirituales. Gloria al Señor. Cuando esta mujer probó esta agua viva, entonces, fue cuando ella supo quién era el que estaba frente a ella. Señor, dame de esa agua. Y cuando Jesús le empieza a comentar, le empieza a hacer un comentario, y ella hace algunas preguntas, y pregunta finalmente, ¿quién es, Señor, para que yo pueda creer con respecto al Mesías? Y Jesús se identifica como el yo soy. Más de 30 veces en el Evangelio Jesús se identifica como el yo soy, ¿no? Y Jesús le dice a esta mujer, yo soy, y yo soy el Cristo. En ese momento la fuente de agua viva se originó en ella, ¿no? En ese momento ella pudo probar esta agua viva. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado que ella fue corriendo donde estaban los suyos y le dijo, vengan a ver, he hallado a un hombre que me ha dicho todo lo que soy, todo lo que he vivido. Vengan ustedes y comprueben por ustedes mismos si acaso este es el Cristo al que esperamos. La gente vino a ver y comprobaron por ellos mismos que Jesús era el Cristo. Y el Señor se manifestó en Samaria y mucha gente allí conoció al Señor por el testimonio de esta mujer que había sido saciada por el agua viva. Nos preguntamos nosotros si acaso estos mismos efectos se están produciendo en nuestra vida, que como efecto de haber conocido el agua viva, otras personas estén conociendo al Señor a través de nosotros. Porque cuando esta agua viva está en nosotros, brota, ¿no? No sé si usted se ha parado frente a un manantial. No es lo mismo colocarse frente a un pozo que frente a una vertiente. La vertiente fluye el agua desde la tierra y no se puede contener porque fluye. De la misma manera, el Espíritu Santo fluye en nosotros, porque el Espíritu Santo no es un pozo en nosotros, sino que es una vertiente, y una vertiente de una fuerza. Entonces esta fuerza interior, que es la fuerza del Espíritu, hace que la vida de Cristo trascienda, trasunte de nosotros y puedan ser otros tocados por el efecto de esta agua viva que mora en nosotros. Ahora, habrán razones o habrán
circunstancias por las que nosotros tal vez no estemos manifestando esta agua viva que está dentro de nosotros. Y tendríamos entonces que examinarnos y que esta semana el Señor, el Espíritu Santo, hable a nuestros corazones de tal manera que nosotros podamos ver en qué aspecto nosotros estamos siendo un obstáculo, le estamos colocando de alguna manera una especie de tapón a esta fuente espiritual para que no tenga la fluidez que tiene que tener. Cuando nos preguntan a nosotros quiénes somos, ¿qué somos nosotros, esta iglesia, esta obra a la cual nosotros hemos estado sirviendo al Señor por más de 30 años? La respuesta que he dado muchas veces es que nosotros nos identificamos, más bien dicho. No es que queramos decir que somos totalmente lo que quiero decir, pero sí nos identificamos con la corriente del Espíritu Santo que ha fluido a través de los siglos. Esa corriente que a través de los siglos ha roto los diques, este río de agua viva que ha corrido a través de los siglos y que nunca nadie ha podido ponerle compuertas para atajarlo. Porque ¿cuál ha sido la intención de las diferentes manifestaciones de los cristianos a través de los siglos? Donde quiera que el Espíritu Santo, ha habido una manifestación del Espíritu Santo en la historia, y los creyentes han recibido el beneficio de esa manifestación, a veces con grandes avivamientos, a veces con milagros y con obras portentosas, a veces con conversiones de países enteros, donde el Espíritu Santo ha hecho maravillas. Podemos seguir la huella del Espíritu Santo a través de los hermanos moravos, a través de los albigenses, a través de los hugonotes, a través de los anabaptistas. Podemos seguir la huella del Espíritu Santo a través de muchos movimientos cristianos, donde esos cristianos pagaron un alto precio por ser testigos de Cristo. Y podemos nosotros identificarnos con ellos. Pero, ¿cuál fue el problema? Si estudiamos la historia, ¿cuál fue el problema de ellos? En que muchas veces ellos quisieron ponerle compuertas al Espíritu Santo. Quisieron retener el Espíritu Santo. Quisieron hacer de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas una especie de monopolio. El Espíritu Santo está con nosotros y no está con nadie más. Que el Señor nos libre a nosotros de pretender tal cosa. Nosotros nos estamos juzgando en estos días como cristianos que hemos llegado a un punto en el que necesitamos desesperadamente una renovación espiritual. Y por eso que los obreros en esta ocasión no quisimos invitar a alguien de afuera para que nos hablara, sino que nosotros mismos, viendo la realidad en la que estamos viviendo, podamos hablar un tema aterrizado, no solamente tener la teoría y la doctrina de lo que es la bendita persona del Espíritu Santo, sino también tener las manifestaciones del Espíritu Santo, que muchas veces, por causa de todos los abusos que han existido a través de la historia, de personas que atribuyen al Espíritu Santo manifestaciones que no son más que emociones de la carne, y muchas veces manipulaciones de líderes carismáticos que nos han hecho volvernos más bien resistentes a las manifestaciones del Espíritu, pero que no queremos tener tal actitud de resistir al Espíritu Santo, sino más bien abrirnos a la manifestación del Espíritu para que diga que sea el resultado, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y el provecho será siempre que los cristianos seamos manufacturados en la vida de Cristo, transformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, manifestaciones del Espíritu y carácter de Cristo son dos cosas que van juntas en la vida cristiana. Quizás todos estos años nos hemos enfocado más en tratar de producir el carácter de Cristo, pero podemos darnos cuenta que sin los dones del Espíritu y sin las manifestaciones del Espíritu es imposible producir el carácter de Cristo en nosotros. De tal manera que podemos decir en esta hora que necesitamos desesperadamente una renovación espiritual
Amén, hermanos. Termino señalando en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos habla de otra función del Espíritu Santo. Verso 26, capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí tenemos uno de los tantos títulos del Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, este título del Espíritu Santo, que en griego es Paracleto, y que tiene diversas traducciones: abogado, pedagogo, tutor. Este Espíritu Santo que está en nosotros, que tiene la principal característica de ser este tutor, este que nos acompaña para cuidarnos y para hacer que aparezca el testimonio de Cristo en nosotros. El Espíritu Consolador, que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de realidad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. En Hechos capítulo 1, verso 12, también Lucas nos menciona esta misma función del Espíritu Santo. Recibiréis poder, una promesa del Señor Jesucristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Nuevamente entonces esta característica del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es el Espíritu de testimonio, el Espíritu que da testimonio de Cristo a través de nosotros. Primero da testimonio de Cristo en nosotros, para nosotros, y luego da testimonio de Cristo a través de nosotros. Entonces aquí conocemos cómo una función importantísima del Espíritu Santo en nosotros es llevarnos a la realidad de que Cristo sea manifestado, que el testimonio de Cristo sea conocido, convertirnos a nosotros, ya que la realidad del Espíritu es llevarnos a dar testimonio de Cristo, convertirnos a nosotros en testigos de Cristo. Cuando Lucas escribe el Evangelio, el capítulo 1, verso 12 del libro de los Hechos, Lucas usa una palabra en griego. La palabra testigo es la palabra mártir. Por lo tanto, el énfasis que está colocando Lucas, el Espíritu Santo a través de Lucas, en cuanto a esta función de ser testimonio, es llevarnos a nosotros a este punto de morir. Porque mártir tiene que ver con dar la vida por Cristo. Y ser mártir de Cristo no significa necesariamente morir en una hoguera o morir devorado por los leones, que podría haber sido una de las tantas causas, y de hecho lo ha sido a través de la historia, como los hugonotes, los que comandaba Zwinglio, ¿no? Cristianos que Zwinglio comandaba y que era tan celoso de la doctrina, no aceptaba el bautismo por inmersión, Zwinglio, y mandó a matar a tantos cristianos, burlándose de ellos, ahogándolos, colocándoles una piedra al cuello y ahogándolos en un lago, burlándose del bautismo por inmersión en agua. Qué pena, porque Zwinglio fue uno de los cristianos reformadores, pero con un celo no conforme a ciencia, un celo equivocado, mató a tantos cristianos y él mismo fue víctima de una muerte atroz. A él lo mataron, lo picaron su carne acompañada de una carne de cerdo picada y la quemaron. Quemaron la carne del cuerpo de Zwinglio junto con la carne de un cerdo. Así murió este mártir.
Pero el tipo de martirio que el Señor quiere de nosotros no es que nuestro cuerpo físico, si tuviéramos que hacerlo también está implícito. Pero el Señor dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. Lo que implica que morir, ser mártir de Cristo es una condición indispensable para que el Espíritu Santo forme el testimonio de Cristo en nosotros. Es indispensable tomar la cruz. Es indispensable asumir la condición de un mártir, que significa negarse para que Cristo, el testimonio de Cristo, trasunte de nosotros. Capítulo 16, y ya termino, hermanos. Verso 13. Verso 12 primero dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Después dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En este párrafo, el Espíritu Santo es presentado por el Señor Jesucristo como el Espíritu de gobierno. Él os guiará. La traducción podría ser, Él os gobernará. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es esto de guiar. Guiar es gobernar. Entonces, entendemos que nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu. Nosotros no podemos tomar decisiones por nosotros mismos. Necesitamos desesperadamente depender del Espíritu Santo en cada cosa, en cada decisión, en cada cosa que tengamos que hacer. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Entonces, hay el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de la realidad, nos guía entonces a esto de estar, gracias, bajo la autoridad, bajo el gobierno, bajo el reino, bajo el mando de Cristo la cabeza, pero es el Espíritu Santo el que nos guía. Ahora el asunto que va a venir en estos días será cómo escuchar, cómo saber, qué sensibilidad hay que tener para oír al Espíritu Santo, para dejarse gobernar por el Espíritu Santo, para conocer al Espíritu Santo, porque esta parte no la tocamos en los campamentos anteriores. 10 mensajes se dieron con respecto a esto, pero la parte práctica de aterrizar todo esto, oír al Espíritu Santo, ser sensible a la voz del Espíritu, saber con quién quiere el Espíritu Santo que unas tu vida para casarte, para unirte al matrimonio. ¿Qué profesión vas a estudiar? ¿Qué tiempo le vas a dar al Señor cuando tú seas profesional? ¿Has pensado que la profesión que vas a estudiar te va a quitar todo el tiempo? Y que hay otras profesiones en las que podrías dedicar más tiempo al Señor. ¿Cuántas veces habrás pensado tener un negocio, ser empresario? Y habiendo tantas posibilidades de hacer negocios, te has embarcado en el negocio que te ocupa todos los días del año y no te deja ni siquiera un día para servir al Señor. Entonces, ¿cómo escuchar? ¿Cómo ser tan sensible a la voz del Espíritu en cuanto a la vida práctica? Queremos oír al Espíritu Santo esta semana. Queremos escuchar
a los hermanos que nos van a exponer la palabra, porque yo necesito oír al Espíritu Santo. Me he equivocado quizás cuántas veces en decisiones erradas. ¿Y cuántas veces te habrá tocado a ti? Y si hay que cambiar de profesión, de negocio, de trabajo, si hay que dar un vuelco, que Dios nos ayude. Porque queremos ser instrumentos, ser guiados, ser gobernados, ser habitados por el Espíritu Santo, ser enseñados por el Espíritu Santo. Pero si todo nuestro tiempo está comprometido en la cibernética, en la informática, si todo nuestro tiempo está comprometido en los negocios, en las empresas de este mundo, y no hemos considerado al Espíritu Santo para que Él nos guíe con respecto a lo que tenemos que hacer, tal vez hemos pensado que vamos a ganar menos. Esos son nuestros cálculos. Pero quién sabe que el Espíritu Santo nos pueda conducir a algo mucho mejor, que traerá mayores beneficios en todo sentido. No está mal tener bienes, pero tener bienes sin Dios y aparte de Dios, eso está mal. No está mal tener asuntos y cosas que nos produzcan cierto placer y descanso. El asunto es tener esas cosas fuera de Dios, sin Dios. No está mal querer progresar y alcanzar más títulos, pero si esos títulos y esas cosas y esos posgrados nos llevarán a apartarnos más del Señor, entonces habrá que considerar qué es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Esta será la palabra de esta semana, hermanos. Levantémonos, oremos con libertad, consagrémonos al Señor, levantemos nuestra voz en este momento, soltemos amarras, cortemos cadenas, permitámosle al Señor que nos hable al corazón. Señor, en esta hora levantamos nuestras manos a ti, Señor. Primero en señal de una derrota de nosotros mismos, en señal de rendirnos a ti, Señor. Haznos sensibles a tu voz, especialmente en estos días. Trabaja en nosotros al punto de transformar nuestra vida, Señor. Líbranos de las ataduras, de los fardos de peso que llevamos sobre nosotros, que no son por tu culpa ni por tu decisión, sino por la nuestra. Líbranos y perdónanos por no haber sabido oír al Espíritu Santo en las cosas prácticas de la vida. Concédenos en esta semana aprender, tener oído atento, afinado. Danos sensibilidad para que el Espíritu Santo haga su labor transformadora. No queremos tener una doctrina del Espíritu solamente, queremos tener la realidad del Espíritu Santo de Dios. Padre, concédenos esta gracia. Sigue orando, hermano y hermana. Levanta tu voz para interceder. Levanta tu voz, hermano y hermana. Oh, Señor. Oh, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.